¿Qué pasa con personas que decidieron no hacer quimio ni radio, pero mueren igual? Bueno, mirá, te lo voy a explicar, ¿sí? Muchas veces esas personas siguen atrapadas en esa fase activa o en esa fase de estrés, en la fase, digamos, simpaticotónica, ¿sí? De ese conflicto biológico en la que están metidos, ¿sí? Entonces, están en plena supervivencia, por así decirlo. Entonces, en esa fase, el cerebro siempre va a ordenar la proliferación celular como un intento de adaptarlos a esa situación, siempre y cuando estemos hablando de tejidos endodérmicos o tejidos del mesodermo antiguo que crecen en la fase activa porque la urgencia y el sentido biológico está en esa fase, ¿sí? Por ejemplo, si alguien vive un miedo brutal a morir, el cerebro va a activar los alvéolos pulmonares para poder aumentar la superficie de absorción de oxígeno y tener más chances de poder sobrevivir. O si sentís que no pudiste tragar una traición o una injusticia, una trastada, el colon va a generar un crecimiento celular, un tumor en forma de coliflor, secretor de moco, para poder expulsar mejor ese bocado sucio, ¿sí? Si te arrebataron algo que considerabas que ya era tuyo, como que te lo sacaron de la boca, un trabajo, una casa, un campo, algo que ya era tuyo, un ser querido, el páncreas, su parte, digamos, exócrina, que va a producir más células para poder segregar más jugo digestivo y poder digerir mejor ese bocado simbólico, ¿sí? Si percibís una escasez, inanición, carencia, falta, el parénquima hepático va a aumentar sus células para generar más masa y poder metabolizar mejor o aprovechar los nutrientes mejor o hacer un uso más eficiente de los recursos, ¿sí? Y si sentís que necesitas adaptarte más rápido a las circunstancias, o ir más rápido, por así decirlo, para atrapar ese bocado o ese objetivo o el dinero o el trabajo, se va a activar un programa en las glándulas tiroides, van a proliferar esas glándulas para acelerar el metabolismo, secretar más hormona T3, T4 y que puedas ir más rápido, ¿sí? Lo mismo sucede con los tejidos del mesodermo antiguo, controlados por el cerebelo, como las glándulas mamarias, que crecen como respuesta a un conflicto de preocupación en el nido, de peleas, de discusiones en el nido. Está el sentido biológico de secretar más leche, ¿sí? Producir más leche. El peritoneo también o la pleura van a crecer en una fase activa porque la persona está percibiendo un conflicto de ataque, ¿sí? De amenaza, y se tiene que proteger, se tiene que defender. Entonces, en todos estos casos, ese crecimiento tumoral no es un error, no es que el cuerpo se volvió loco o que los tejidos o las células crecen porque se les antojó la gana. Siempre hay una información, hay una orden detrás, hay una necesidad biológica. La biología no es estúpida, ¿sí? Tiene una coherencia, tiene una inteligencia que va mucho más allá de nuestro razonamiento. Entonces son programas biológicos que tienen un sentido, tienen un propósito y son ordenados siempre por nuestro propio cerebro para ayudarnos o para ayudar al cuerpo a sobrevivir frente a esas percepciones de amenaza o de peligro donde sí o sí hay una necesidad biológica que no está siendo cubierta. Pero cuando esa fase activa, esa fase de estrés se prolonga durante muchísimo tiempo y es muy intensa, ¿sí? Ese tejido va a consumir cantidades enormes de energía, por así decirlo, de energía vital de tu cuerpo. Y cuando la persona resuelve el conflicto después de mucho tiempo, el cuerpo va a entrar en una fase de reparación porque necesita descomponer, necesita entrar en un proceso de caseificación y reabsorción y descomposición de todo ese crecimiento que se generó en la fase activa, y van a intervenir o se van a activar hongos y micobacterias tuberculosas para poder descomponer esos tejidos.
¿sí? Es un proceso que también exige muchísima demanda de energía. Y si la persona llega a esa fase totalmente agotada, totalmente desgastada, ¿sí? Vitalmente, sin reservas energéticas, va a entrar en una fase, digamos, corporal, que nosotros llamamos caquexia, ¿sí? Es un estado donde el cuerpo empieza a consumir muchísima energía intentando continuar con ese programa de reparación. Y la persona no muere de cáncer, sino que termina muriendo por ese agotamiento biológico porque se quedó sin energía para poder completar el proceso de reparación, ¿sí? Para poder completar el programa biológico adaptativo. Entonces, el cuerpo no falla, simplemente llega sin fuerzas a esa fase de reparación y no puede terminar ese proceso que el cuerpo mismo inició para poder sobrevivir. Entonces, por eso mueren las personas. Y el morir también es una solución biológica, porque si morís, para la naturaleza, para la biología, significa que ya no sos más apto, ¿sí? Y muchas veces, estos procesos de quimio son simpaticotónicos, entonces a veces las personas hasta pueden llegar a sentir una mejoría porque la persona estaba reparando quizá, pero el tratamiento la metió o la volvió a meter en una fase simpaticotónica, por eso la persona se siente un poquito mejor. Pero después tiene que volver a conectarse con ese proceso de reparación o con la fase, digamos, sintomática o reparativa o cicatrizante. Y bueno, termina siendo contraproducente porque es eliminar un tejido que está satisfaciendo una necesidad biológica, ¿sí? Nada de lo que ocurre en el cuerpo es por azar o es de un día para el otro o son crecimientos que no tienen sentido,